Muy bien. Bueno, buenas tardes, John. Buenas tardes. Ya estamos, ¿eh? Por aquí. Vaya día. Estamos ahí. Hacemos un momentito de tiempo para que se vayan conectando. ¿Todo bien por ahí, por tu tierra? Sí, lloviendo mucho, pero bueno, ya es lo habitual, uno ya se acostumbra ya. Cada vez que vuelvo a casa, claro. Claro. Qué increíble que nos acostumbremos a los climas de cada lugar, ¿no? Yo al agua no sé si me acostumbraría mucho, porque aquí hoy ha llovido un montón y Dios, yo prefiero el sol. Se hace molesto porque si hay frío, bueno, no pasa nada, Ujú. no te abrigas y sales, pero cuando está lloviendo es mucho más Es molesto. más Bueno, latoso. como tampoco puedo moverme mucho aquí ahora porque está todo cerrado con esto del coronavirus y nada, pues bueno, al final haces vida de casa, que tampoco viene mal, que me mueva Bueno, mucho. ya sabes que no es ahí solo, ¿no? Estamos Sí, en bueno, todas sí, partes. sí, sí, sí. Estamos todos, por eso decíamos ayer, ¿no? Justamente, bueno, viernes a estas horas, qué mejor que estar aquí con una charlita contigo. Vamos a conocerte un poquito más a través de toda esa filosofía de vida que tienes. Yo creo que podemos ir empezando, si te parece, ¿vale? Porque ya veo que estáis por ahí, ya por aquí todos nos vais saludando y bueno, pues hemos sido puntuales, empezamos, ¿te parece? Venga, cuando quieras. Venga, al ataque, mis valientes. Nunca mejor dicho, ¿no? Bueno, empezamos realmente un poco para que te conozcan, toda tu comunidad te conoce, pero bueno, para los que se han conectado de mi parte, bueno, pues principalmente entrenador de porteros, que es increíble, porque yo nunca había conocido a un entrenador de porteros. Y la profundidad de todo tu trabajo, que eso es lo que a mí más me ha admirado. Si quieres hacemos un video así rápido de todo lo que sería tu trayectoria deportiva, porque me llama la atención lo que tienes ahí en tu biografía de Instagram, dos equipos, uno de Sudáfrica, también Sudáfrica, eso nos lo irás contando, ¿no? Pero aquí en Eso es, España, sí, Bilbao, Betis, Barcelona, eso es, esos tres. hacia lo grande. Luego Sudáfrica, me lo he apuntado, Sundowns, Mamelody Sundowns. Mamelodi Sundowns y la selección de Filipinas. Para Eso empezar, es. madre mía, casi nada, ¿no? Pues sí, hemos dado una pequeña vuelta al mundo. Me falta algo en América. Ah, mira, pues aquí lo dejamos por si acaso, ¿vale? Me falta Venga, algo en América, probablemente te estén escuchando de por ahí, porque además si ahora esperas nuevos proyectos, ¿por qué no, no? De aquí a unos meses, quién sabe. Pero bueno, de momento estás aquí. Vamos a hablar del aquí y el ahora, que tanto hemos estado transitando estos días, hablando y un poco por concretar y por aportar, ¿no? El directo lo hemos nombrado el arte de provocar cambios y tú eres experto en eso. bueno, todavía un eterno aprendiz, como digo yo, ¿no? Bueno, es una filosofía de trabajo, ¿no? Y esto no es aplicable solo en el rendimiento, sino en todos los sitios. Es decir, cuando hablo un poco de lo que significa para mí ser entrenador, a veces la gente puede entenderlo que estás hablando de donde estás trabajando, ¿no? Que en estos momentos pues ha sido la primera división, pero no tiene por qué ser. Esto es lo mismo en cualquier categoría del fútbol español, que es lo que he hecho además, ¿no? Porque he pasado por todas las diferentes categorías y no solo en España, sino en el extranjero. Así que esta última etapa mía igual es quizás un poco la más mediática, pero para mí es simplemente un paso más, no es relevante, digamos. Me llama un poco la atención lo de Sudáfrica, ¿no? Porque vas allí bueno, por un breve espacio de tiempo, pero te quedas, tengo entendido, unos 5 años, ¿no? Sí, firmé un contrato de un año y bueno, al final pues me quedé 5, ¿no? Estas cosas suelen pasar, ¿no? Y la verdad que, bueno, también me pasó en Filipinas, ¿eh? Fui con una maleta de mano una semana y volví al de 3 meses. Ostras. Y bueno, pues la verdad que sí, bueno, me salió una oferta de trabajo allí
Terminé la temporada y, bueno, cesaron al entrenador. Yo decidí quedarme allí y bueno, renové con diferentes cuerpos técnicos. Tuve, no sé si fueron 4 entrenadores diferentes en 5 años. Y bueno, iba sobreviviendo a las cribas que hacían en el cuerpo técnico y me hice el más longevo porque cambiaban mucho de Sí. cuerpo técnico, pero bueno, yo seguía allí hasta que en el 2015 pues decidí dar la etapa por finalizada. Ujú. Me imagino que de cada una de esas etapas te has traído un aprendizaje, ¿no? Que luego has podido ir aplicando en los demás lugares. Sí, sobre todo en Sudáfrica lo que me valió un poco cuando estás entrenando, digamos, en Europa, la verdad que siempre estás un poco pues, pendiente de, quieras o no, recibes muchas influencias, ¿no? Del resto de profesionales, de los referentes, de cuáles son las modas, de las corrientes. Y cuando vas a un sitio de estos donde estás fuera de todo foco, al final un poco tienes que buscar más las preguntas dentro de ti, no las respuestas dentro de ti, no desde fuera, ¿no? Y es un poco lo que hice y la verdad que me dio la posibilidad de traerme bajo el brazo de un modelo pues, propio de entrenamiento, ¿no? Con un particular estilo, no solo de trabajar ya, no solo a nivel digamos, técnico-táctico, ¿no? Sino también de la relación con el jugador, ¿no? Aprendí también a entrenar mucho desde el corazón, ¿no? Porque Sudáfrica es un país con un pasado bastante Ya. tormentoso, pues el racismo y todo eso, era de los pocos blancos que estaba trabajando en comunidad de color. Entonces fue un año muy especial y África es o la entiendes o sufres, ¿no? Si vas a África pensando que va a ser todo como en Europa, pues seguramente vas a sufrir mucho, pero si eres empático y la entiendes, pues quizás es en ese momento donde yo creo que te conecta, es un continente que te conecta y te provoca grandes cambios. Y Claro. de ahí aprendí, pues eso, ¿no? Un poquito a buscar las respuestas, lo que es desde dentro, a entrenar con el corazón y bueno, y luego vino la etapa de Filipinas, ¿no? La etapa de Filipinas pues fue un poco decidí dar por finalizada la de Sudáfrica porque estaba ya como una especie de zona de confort, ¿no? Es decir, quería dar el salto al fútbol profesional, bueno, era profesional también allí, pero me refiero de élite, ¿no? Sí. Fútbol español o Liga Europea. Y bueno, estando allí no lo iba a hacer, entonces decidí ponerme al paro, ponerme en el mercado. Y claro, ¿qué es lo que sucedió? Que cuando me puse en el mercado no me quería nadie. Ah, claro. Después de Claro, tanto esto, tiempo esto no fuera. es lo que uno piensa. Ujú. Y no tenía ofertas de trabajo y estuve un montón de meses pues sin trabajar. Y la verdad que lo pasé mal, ¿no? Porque era una oferta económica buena la que tenía, podía haber seguido allí Ujú. todos los años que hubiera querido, entonces me salté sin red y me encontré en una situación que, bueno, fue complicada. Y me salió esta oferta en la Selección Nacional de Filipinas y bueno, y marché para allí. Y futbolísticamente era dar un salto atrás, ¿no? Bastante, bastante grande porque no tenía nada que ver con lo que había estado haciendo. Ah, mira. Ujú. Y al principio estuve torcido unos cuantos meses, pues bueno, ya sabes, el victimismo este que Sí. caemos todos, ¿no? A veces, ¿no? Joder, ¿por qué esto me pasa a mí? Porque yo creo que tengo más nivel que para estar aquí, ¿por qué a otros les cuesta tan poco? Y Ya. yo llevo 15 años en esto y todavía no me sale esa oportunidad. ¿Y qué hice? Pues le di una vuelta, ¿no? Y dije, mira, Claro. esto es realmente lo que hay. O sea, esto es lo que hay. No es la percepción que tengas tú de ti mismo ni nada, sino es la que tienen los demás. Y no solo eso a veces, sino que Ujú. a veces es también, pues, los códigos que hay en el mundo del fútbol, ¿no? Claro. Entonces, te quiere decir, tiene una forma de moverse y si no has sido profesional, no tienes un buen círculo a veces de relaciones, entonces es más complicado. Y desde entonces, la verdad que lo disfruté muchísimo. De hecho, empecé a desarrollar la ponencia allí, que es una ponencia que suelo dar, que he dado en bastantes sitios, la del arte de provocar cambios, donde Ujú. fui estructurando, ¿no? Todos esos ítems que yo sigo un poco cuando voy nuevo a un sitio, Ujú. cuáles son más o menos un poco las líneas de trabajo que sigo, bien a modo de gestión, técnico, táctico, todo. Y la verdad que fui muy feliz. Y luego me surgió la oferta del Betis y la verdad que es curioso, pero si no hubiera pasado por Filipinas ese No año y te siete das. meses que estuve allí, no hubiera sido el entrenador que soy y no hubiera Claro. llegado al Betis tan preparado.
Claro. De ahí que volvemos un poco a esos modelos, a esa forma de trabajar tuya, ¿no? Tan especial y que, bueno, que he ido conociendo, preparando todo esto y que al final lo has dicho ya varias veces, si yo no lo hago de corazón o no vivo el fútbol, ¿no? O el deporte en sí de corazón, que todos sabemos cómo se vive en muchos de los lugares o muchas personas que no relacionan el deporte de élite con que se pueda hacer realmente de corazón. Aquí lo estamos viendo que sí que hay un ejemplo, pero ese modelo de trabajo tuyo que está siempre orientado al crecimiento, pero al crecimiento como persona, ¿no? A que la persona incluso conecte consigo mismo. Eso es algo súper extraño, ¿no? En temas así de fútbol de élite y demás, me imagino que te mirarán con un poco al principio de cara a España o... Bueno, al final es una forma de ser entrenador, ¿no? Es decir, yo me di cuenta que es lo que me hacía feliz y además lo hago por puro egoísmo, ¿no? Porque al final el único egoísmo aceptable, el de hacer que todos estén bien para estar uno mejor, que decía Jacinto Benavente, ¿no? Y es que es verdad, a mí me hace sentirme mejor persona y me hace sentirme feliz ayudar a otro a crecer, ¿no? A alcanzar sus objetivos, sus sueños. Entonces, pues bueno, ¿qué hay más bonito que eso, no? Porque al final es que trabajar meramente para ganar o perder es un objetivo relativamente simple. Es decir, es que no hace falta ni decirlo. Yo ya sé que cuando trabajo en un club, es decir, me contratan para ganar partidos, pero claro, que ese sea el objetivo, eh, no sé, me parece un poco, porque al final la satisfacción que tienes de ayudar a alguien, una cosa es lo que hagas, al final el objetivo es el mismo, ¿no? Pero ¿cuál es tu foco? Y yo donde poco el foco es ahí, en la persona y ayudar a ese chico, en este caso a los porteros, ayudarles a ser mejores. Y lo mismo en el cuerpo técnico, ¿no? Que tu figura sea una ayuda para ellos, en ayudar a ellos. Por ejemplo, en África gané una copa y una liga y no es el recuerdo que tengo de hecho, el otro día en casa de mis padres, bueno, que mi madre siempre me dice, arréglame esto, tengo cajones, un montón de cableados, de cosas, pues salieron por allí la medalla de campeón de liga y la de campeón de copa. Y me dijo mi madre, pero qué desastre eres, ¿cómo puedes poner esto que...? Y le digo, ya, pero al final las emociones que te has llevado es más que la medalla esa que la puedes tener en un sitio ahí, en una vitrina o no, o en un póster en casa. Entonces, bueno, cada uno al final vive las cosas como él quiere, ¿no? Y ahí... Bueno, al final es algo simbólico que te recuerda y te lleva a esa emoción de alguna manera, ¿no? En este modelo de trabajo que, volviendo en líneas generales a tu modelo al final de trabajo y de trabajo en equipo, al final estás viendo lo que sería una gestión individual, o sea, es decir, que la persona crea en sí mismo también una relación con más confianza, ¿no? Para que luego haya una mejor gestión a nivel colectivo, ¿no? Eso es fundamental. Además, en un equipo, si uno no está bien, normalmente fastidia al resto del equipo, ¿no? O porque no tiene el ánimo o porque no tiene pues esas cualidades que hacen que una persona con carisma, una persona que tenga a lo mejor menos cualidades futbolísticas, pero que es más carismático quizá, ¿no? En el vestuario. Mira, respecto a esto, esta filosofía que, bueno, que me estás comentando tú un poco, la del arte de provocar cambios, como te dije, desarrollé una ponencia hace tiempo y bueno, es una ponencia muy extensa, la desarrollé a veces en una hora y en algunos lugares incluso en 4, en 5 y en 6. O sea, con muchos vídeos, muchas anécdotas y es un poco, me he hecho aquí como un boceto un poco, ¿no? Que es para que, bueno, para que se entienda que es, en un minuto lo puedo explicar un poco, ¿no? Que llevamos la filosofía del arte de provocar cambios, ¿no? ¿Objetivo para qué, no? En la élite para obtener un resultado, ¿no? En cualquier otro sitio, Claro, digamos, para alcanzar lo que es la progresión del jugador y la progresión del jugador, digamos, ¿a través de qué, no? Pues de la fidelidad a la ética del proceso, ¿no? Cuando voy a un sitio, lo que estoy preocupado es ser fiel a ese proceso, ¿no? ¿A través de qué? Después del desarrollo de la idea, del modelo que tú tengas y luego del desarrollo del talento que tiene ese jugador que vas a entrenar, en este caso en el portero, ¿no? Y luego como entrenador, pues otorgar un poco una visión, una filosofía y un objetivo por el que trabajar juntos. Y el primer paso para todo eso es creer en esa visión, tú tienes que creer en esa visión y luego también indudablemente tienes que creer en el talento de lo que tienes delante, es decir, no etiquetar. claro. Este portero no sale arriba,
a este le cuesta en el 1 contra 1, etcétera, ¿no? Pues no etiquetar y luego entender que ser entrenador es estar al servicio. Ya. Pero es lo mismo en primera división que es lo mismo en categoría infantil. Es decir, Ya. estar al servicio de los niños y no Eso están no se ellos a tu entiende bien, servicio. ¿verdad? Eso, si se entendiera mucho mejor también en las categorías inferiores, creo que sería desde el principio, a ver, sin empoderar un ego infantil a lo mejor, pero entendiéndonos, ¿no? Realmente el niño sabe también a determinadas edades ya hasta dónde puede, y uno le puede estar guiando, pero es súper importante lo que dices, ¿no? Que un entrenador al final lo guíe, lo acompañe, pero que también marque el jugador, ¿no? De alguna manera sus propias necesidades, que a veces también se ven casos frustrados de entrenadores que no escuchan o que quieren imponer lo que ellos creen que es lo más correcto, que en muchos casos pueden equivocarse también. Mira, al Imagino. final los niños no son tontos y ellos No. también ya ven cuando tú estás peleando por ellos que lo que estás haciendo es por ellos o es para conseguir tus cosas por mediación de ellos. O sea, las personas no son estúpidas y cualquiera sabe, tú ya sabes enseguida cuándo se acerca por ti alguien por interés y cuándo no, y cuándo está haciendo las cosas desde el interés más desinteresado y cuándo no. Pues bueno, y luego, bueno, en todo esto de ser entrenador, como decimos, que es toda la vida servicio, que lo decía Séneca, y a través de que de la autoridad moral que te la da el ejemplo, los valores y la ética. Primero, si tú no tienes una ética, no tienes unos valores y no te conformas, no te comportas conforme a unos principios, es difícil que vayas a ser respetado. Y luego para mí ser entrenador, que esto lo suele decir muchas veces y la gente se ríe, es un acto de amor. Eso sí. Pero no ese amor, que decía Fred Pohlman, ese amor rosa, ¿no? Sino el amor como la prosperidad y el bienestar del otro, que es diferente, pero también es otro tipo de amor, ¿no? Que hay diferentes formas. Yo siempre digo que vivo en el amor, pero no tiene que decir ese amor rosa, ¿no? Hay Ya. diferentes tipos de amor. Del cuidado, ¿no? De alguna manera podría ser de ese que cuida, del que cuida, sin más. Efectivamente, efectivamente. Además el amor del bueno, como suelen decir, pero es que solo hay uno. El amor solo puede ser bueno. Y luego hay dos claves, ¿no? Las claves para activar el proceso del campo, un poco lo que estamos hablando, que es primero el vínculo de generar un entorno de confianza, ¿no? Eso, Tienes que generarlo también primero hacia el entrenador claro, y luego también hacia el modelo. claro. Entonces, ¿cómo generas hacia lo tengo por aquí, espera un poquito, vuelvo para atrás. Bueno, te lo voy a pasar, te voy a explicar el de las Vale. claves para desarrollar el proceso del cambio. Espera, que lo tengo por aquí. Porque de alguna manera ese vínculo de confianza que dices que generas también tiene que ser con todo el equipo de entrenadores, ¿no? Con todo el cuerpo técnico, porque tenéis que ir todos a una. O sea, por mucho que tengáis una manera particular de trabajar, al final el equipo tiene unas directrices, ¿no? Tú puedes trabajar de corazón, pero si el entrenador, no sé cómo funciona esto, pero Son microclimas diferentes, ¿no? Yo tengo un microclima con el cuerpo técnico y luego tienes otro microclima tú con los porteros y luego hay otro microclima, vale. digamos, que es todo el cuerpo técnico junto con los porteros, el equipo, etcétera, ¿no? Y para mí es importante, sobre todo en estos departamentos pequeños, ¿no? Como puede ser el mío, que estás trabajando con 3 porteros, tú, prácticamente somos 4 las personas que estamos ahí. Para mí es muy importante el vínculo de calidad, ¿no? Para ese fluir, ¿no? Para fluir juntos, ¿no? Es decir, que la energía esté siempre bien alineada. Y ese compromiso, ¿no? Y luego también el respeto un poco también hacia los objetivos individuales de cada uno, ¿no? Dentro de todo esto, cada uno tenemos unos objetivos individuales, también unos grupales, y esos no tienen por qué solaparse. Indudablemente, siempre estamos hablando siempre de que siempre es más importante el objetivo común, ¿no? Pero también hay que ayudarles a conseguir sus objetivos individuales, ¿no? Y eso al final solo lo consigues a través de la calidad del vínculo, generando un entorno de confianza, ¿no? Y siendo honesto, íntegro, y esa es la única manera. Y Así ese es. es, y ese, y ese es el comienzo. Yo creo que además, no sé si has encontrado ya lo que estabas buscando. No, prácticamente te lo he estado diciendo, te Vale, lo he estado vale. diciendo. Porque cuando estás generando un vínculo de calidad, que eso estamos hablando en el mundo deportivo, pero esto nos pasa
en todos los ámbitos de nuestra vida, ¿no? Tú te das cuenta que cuando generas un vínculo de calidad, generas una confianza, estás permitiendo que la otra persona sea y sea auténtica y sea honesta y sea ella misma, ¿no? Sin necesidad de mostrar lo que supuestamente una sociedad quiere, ¿no? Cuando generas un vínculo así de confianza, ahí ya puedes hacer el trabajo de una forma mucho más sencilla, ¿no? Y es que primero para mí yo creo que tienes que conseguir conectar con la persona. Y una vez de que conectas con la persona, vas a conectar mejor también con el futbolista. Así Y es. esto, claro, no es fácil a veces porque no depende exclusivamente de ti, ¿no? Depende también de la otra persona. Y hay veces que las energías se conectan más fácil y otras veces cuesta un poco más, ¿no? Dentro de lo que te hablaba antes, era muy importante también desde el fomento del autoconocimiento, ese, ¿no? Que hemos también comentado, porque es muy importante, ¿no? Es decir, todo esto, lo que a mí me interesa, no ahora que he estado aquí o en el Barcelona o en el Betis, estamos hablando de lo que es toda mi trayectoria deportiva, ¿no? Lo que yo quiero es que yo cuando me marche de un sitio, que la persona que hayas entrenado tenga 12, 14, 15, 16, para mí el objetivo es fomentar la autonomía. Y Qué bueno. eso lo primero lo tienes que hacer desde provocando el autoconocimiento y el estado de conciencia. Es decir, porque hay muchas veces que para corregir un gesto técnico tienes que saber cuáles son exactamente tus patrones. Y hay veces que hacemos las cosas, pero no conocemos nuestros patrones de movimiento o incluso nuestros patrones de pensamiento a la hora de tomar decisiones tácticas del juego, ¿no? En base a qué las estamos tomando, ¿no? Y luego la responsabilidad y el compromiso, es decir, darle la capacidad de elección, porque si uno no tiene capacidad para elegir, no tiene oportunidad de elegir, el compromiso va a estar a cero. Claro. Es decir, al final mandar lo que hace no desarrollas la autonomía. O sea, y lo que es crecer implica también dar esa libertad, que hay veces que a los entrenadores no nos gusta. ¿Por qué? Porque al final nos gusta también sentirnos que nos necesitan. Claro. Y yo me acuerdo en África, el primer año me necesitaban para todo, pero ya el quinto, Ya no te ya prácticamente, ya les había dado tanto que ya Maravilla. prácticamente ¿vale? Me decían, bueno, esto ya rodaba solo, Qué bueno. rodaba solo. Y cuando te marchas te vas con una sensación de... Y es más, porque a veces cuando lo hablas, por ejemplo, pues hablas con porteros que has entrenado, te dicen que lo que se llevaron es que se conocen ellos mejor a sí Oh, qué mismos bonito. y ahora cuando están entrenando, pues se dan cuenta de esos detalles que tienen que ser más rigurosos. Y al final es eso, lo que vas dejando es un poquito un legado, ¿no? Qué Y sobre bueno. todo por eso, por llegar a esa autonomía, ¿no? Que al final es como, por eso digo que es un acto de amor, porque al final, yo no soy padre, ¿no? Pero tú que eres madre, al final, ¿qué es lo que estás haciendo con tu hijo? Un proceso para que él sea autónomo. Exacto. Y eso, la mejor forma de hacerlo es el amor, es decir, lo haces porque es que al final no puedes tener impacto positivo en una persona si no la quieres. Claro. Es que eso es así, la tienes que querer de corazón. Y por eso a tu jugador mismo le tienes que querer para tener ese impacto positivo. Entonces, y esto es que es lo mismo en cualquier categoría. Eso es súper bonito porque además hablas del autoconocimiento, que es uno de mis temas que más me apasiona, ¿no? Porque creo que hay una forma de vivir la vida y luego está la de conocerse uno mismo. Y yendo un poco a esa forma de trabajar, me imagino que a través del autoconocimiento y esa forma individual de llegar al jugador, puede gestionar mejor sus errores, ¿no? Si yo me conozco y sé cómo me enfado en un momento dado, o cuánto me exijo, o por qué tengo esa pataleta, o por qué, claro, voy a poder gestionar muchísimo mejor los errores, que en el mundo del deporte además machacan muchísimo, ¿no? A una persona cuando comete un error. Entonces, ya en según qué niveles, todavía mucho más a nivel mediático, social y de todo, ¿no? En las categorías inferiores es mucho más pequeño el impacto, pero cuando un jugador grande se equivoca o comete un error, me imagino que o está bien puesto en su sitio o necesita una dosis de confianza, de nuevo, de autoestima, de conocerse un poquito más para gestionar eso. También es importante también crear entornos en los que se pueda trabajar bien el error. Es Mm, decir, porque hay veces que mucha gente dice, ¿no?
los jugadores de primera división, los de élite, no aceptan bien el que se le diga las cosas cuando cometen un error, por el ego, por el tal. Yo creo que no es una cuestión de generalizar de jugadores de primera división, es de costumbres también. Es Sí. decir, si tú cuando han sido jóvenes les has estado remarcando el error como Ujú, algo negativo, ujú, ya. como señalando con el dedo, porque hay veces también que tú como entrenador puedes caer en el error de, decir, en el error de cuando un portero o un jugador comete un error, tomártelo personal, es decir, claro, como ha cometido este error, hemos perdido el partido, pues van a pensar que yo no estoy haciendo bien mi trabajo, etcétera, ¿no? Y esto no es así, no va de ti, va de ellos. Entonces, desde ese estado de calma en la cual aceptas el error es mucho más fácil. Y el error, lo primero que es una oportunidad para crecer, indudablemente, porque si tú no fallas, es decir, vas a tener la sensación de que lo haces todo bien, ¿no? Entonces, según vas cometiendo errores, vas aprendiendo. Y hay veces que el que más aprende es el que más persevera, Ujú, porque todo acto de aprendizaje consciente es un daño para la autoestima. ujú, Entonces, claro, hay veces que también cuando queremos modificar ciertos comportamientos, igual técnicos, lo que es en el entrenamiento, y el portero tiene la sensación de que no domina, ¿qué es lo que pasa? Que abandona porque se siente ineficaz, se siente atacado, y hay veces el que más aprende es el que más persevera. claro. Entonces, esto también, lo que es la perseverancia, la resiliencia, también son Ujú, valores también muy importantes. Entonces, ujú, todo esto yo creo que es un tema que lo tienes que educar desde la base, ¿no? Y fomentar entornos en los que se pueda trabajar el error y trabajarlo de esta manera, ¿no? Sin ese estrés que provoca lo que es todas las cámaras, porque ujú. lo estamos viendo ahora, cuando ya entras al ruedo y llegas arriba, ahí ya no hay margen de maniobra, ¿no? Así es. Entonces, eso tienes que prepararte durante un tiempo para cuando llegue eso. Además, lo has dicho muy bien, que si se empezara desde jovencitos a gestionar el error como parte del proceso, ¿no? Bueno, te has equivocado, no te culpo, ¿no? Sino vamos a aprender de todo esto, ese acompañamiento que se hace. Y porque además aparece una emoción, no sé si opinas lo mismo, la vergüenza. O sea, es que es cuando a una persona le da vergüenza o le han educado de una forma que el error te provoca avergonzarte y demás, es muy difícil a veces sacar a la persona de ese proceso, ¿no crees? Eso, bueno, esto los que ya vamos cumpliendo años cada vez tenemos menos vergüenza, Ya y me da eso, cuenta. porque ya, y luego si te haces el trabajo un poco de ponerte al espejo, delante del espejo de vez en cuando y tal, mira, hay una cosa que yo esto lo llevo bastante bien, es decir, me preocupa muy poco las críticas hacia mi trabajo, porque entiendo que no soy Dios, que no lo hago todo bien. Y a partir de ahí es que es mucho más sencillo. Ya. Entonces no tengo habilidades para todo. Indudablemente, mira, y cuanto más arriba estás, o por ejemplo ahora, cuanto más lees, eres consciente de toda esa ignorancia que tienes cada vez que lees a un escritor nuevo, una cosa nueva, y entrenando es igual. Cuanto más arriba estás y estás con gente más brillante, te das cuenta de cuáles son tus carencias, que cada vez que tu campo de la ignorancia es muy grande. Abres el foco del conocimiento porque eres mejor entrenador de lo que eras hace 10 años, pero también el de la ignorancia. ¿Y cómo lo suples? Pues haciéndote muy bueno en aquello que realmente dominas. Y lo que haces es potenciar tus fortalezas para que las debilidades parezcan un poco más pequeñas, ¿no? Eso es genial, ese mensaje, para no solamente para el deporte, ¿eh? O sea, que la gente aprendiera a centrarse y a fomentar todo aquello que se le da bien, ¿no? Y no a estar siempre destacando lo que falla, lo que le falta. Eso es importantísimo. Aquí veo además que muchísima gente te está saludando, te manda muchísimo cariño, que no sé si estás viendo. Acabas de hablar del tema de libros, que creo que además a todos Sí. nos interesa saber tal vez cuál es el libro o cuáles son los libros, porque no solamente hay un libro, ¿no? Hay siempre varios libros de varias temáticas que de alguna forma, pues oye, son un mundo, ¿no? Cada vez que te sumerges en un libro, de alguna manera te sumerges, perdón, en un nuevo mundo que descubres un montón de cosas, incluso algo hace clac y te despierta, ¿no? De alguna manera. Y yo que te leo cada día cuando publicas, digo, a ver, ¿cuál es el libro que está leyendo John en este momento, ¿no? Porque siempre además nos haces un breve resumen de lo más importante, cosa que agradezco enormemente. Pero ¿cuál sería el o los libros que más te han llamado la atención o que más te han despertado, ¿no? En este crecimiento personal?
yo creo que un libro que te cambia la vida, o bueno, ves las cosas desde otra perspectiva, que me conectó mucho y me llegó, es Tratados Morales de Séneca. Ujú, Es filosofía, para mí es una obra maestra. Además, es un tipo que leerlo te tranquiliza. ujú. Es decir, te pones a leerlo y dices, sí, qué bien me siento. Porque la verdad, lo cuenta todo con una claridad. Depende también en esto de la filosofía, la traducción Sí. Ujú, que cojas, ¿no? La editorial un poco, ¿no? Pero sí que la ujú, verdad que me apasionó muchísimo, ¿no? Y luego ahí pues empecé a interesarme por el estoicismo más, ¿no? Pues Marco Aurelio, Epicteto, ujú. y por ahí luego ya empecé a leer escritores ya digamos más actuales, los cuales también hablaban un poco del estoicismo, y vi por ejemplo, con Schopenhauer, ¿no? Que es con otros filósofos que le llaman el filósofo pesimista, pero que tiene una visión maravillosa de lo que es el arte de la felicidad, como él le llama, que es un libro que estoy Sí. compartiendo ahora, ¿no? Ujú. Y también me gusta, que he empezado ahora a leerlo, algo de Nietzsche. Estoy leyendo ahora uno de sus libros y es que me está matando a martillazos porque es la muerte a pellizcos. O sea, es un libro que me está superando. O sea, es muy, muy Es que- complejo, es muy, muy denso de leer, muy ujú. complejo. Y bueno, he comprado otro de él también, que le voy a dar Para una darle una vuelta. oportunidad, ¿no? Para darle Sí, otra oportunidad. le voy a dar una le voy a dar una segunda oportunidad. Pero al final, bueno, es algo que empecé con Tratados Morales porque me gustaba mucho la lectura y me acuerdo que íbamos a jugar con el Betis un partido en Valencia y alguien se puso en contacto conmigo por LinkedIn y me dijo que me quería conocer, que le gustaban las cosas que publicaba a través de LinkedIn y que me quería conocer, y apareció allí y le dije, bueno, pues tomamos un café y bueno, nos presentamos y me trajo un libro y era este libro, Séneca Tratados Morales, y me dijo, mira, este es el principio de todo lo que tú publicas, el principio es esto. Y lo empecé a leer, me interesó, de esto estamos hablando del 2017, y 2017 creo que fue, sí, por ahí, sí. Y ahí empecé a leer filosofía, y filosofía, bueno, el estoicismo, me interesé por el estoicismo y ahora pues voy a otros de filosofía. Pero este, por ejemplo, El arte de ser feliz, de Schopenhauer, la verdad que es un libro también bastante interesante, pero entre todos siempre aconsejo Tratados Morales de Ujú. Séneca. Oye, y en este de Schopenhauer, destacabas el otro día en una publicación algo que me ha llamado la atención y que igual estoy totalmente equivocada, ¿no? Pero dice, el querer no se puede aprender, de Séneca. El querer no se puede aprender. Mira que a Sí, mí no me gusta llevarle la contraria, ¿no? eh, No me gusta sí, llevarle la contraria, ¿no? Pero yo creo que se puede llegar a aprender a querer. Bueno, él lo habla también desde, bueno, tal y como lo puedo entender yo, ¿no? Porque hay veces cuando tú lees este tipo de escritores o lees la filosofía, luego también es el significado que tú le des. Y es más, depende del escritor, le da un significado o le da otro. Claro. Es decir, que ya no es el significado que tú le des, si es coherente o no, sino intentar entender desde su mente. Yo lo entiendo también que él habla un poco de cada uno tiene que vivir conforme a su naturaleza. Sí, Y hay veces, por ejemplo, cuando estamos en un sitio que no es el adecuado para nosotros, ya, ya. Ujú. por más que nos Ya, intentemos aceptar la situación y nos trabajemos interiormente para estar ahí, el querer no se puede vale. aprender. Ujú. Y todo lo que vas a obtener, igual, de esos lugares en los que estás, que no quieres estar, te vas a dar cuenta que el esfuerzo que te ha llevado para conseguirlo Claro. Ujú. no es, no se te compensa, ¿no? Lo que es el esfuerzo con el beneficio, ¿no? Entonces, yo creo que él también ahí, desde ahí habla un poco el querer no se puede aprender, ¿no? Claro, sí, que iría al hilo de lo que escribía Schopenhauer, de que el ser humano solo se siente bien en un ambiente en el que le es amable, Efectivamente, ¿no? Que al final yo creo que nos forzamos en muchos momentos, y es verdad, nos forzamos porque creemos que es lo que... Una vez yo comentaba con alguien el hacer lo correcto, que creo que en estos días también hemos hablado del tema de lo correcto, y me preguntaban, ¿pero qué es lo correcto? O sea, yo para mí es estar tranquila, ¿no? O sea, es saber que lo que estoy haciendo me provoca cero
de distorsión mental, de nervios, o me imagino que es un poco cada uno de nosotros tiene que medir, ¿no? Hacia todas estas, lo que tú dices, estas lecturas, al final le damos una interpretación que quizá pues a veces se aleja un poco de lo que el autor quería señalar, ¿no? Pero siempre destacas la parte de la fuerza, ¿no? Del seguir para adelante, del aprender. Por eso yo creo que también te seguimos tanto, ¿no? Porque no hay nunca una publicación que tenga esto de pesimismo para nada, ¿no? Todo lo contrario, fuerza, volver a empezar, o sea, conocerte. Siempre van en esa línea, ¿no? Todo lo que tú estás compartiendo. Sí, pero no, sí que lo hago, pero igual no desde el falso, porque también ahora hay un concepto de eso de hay que ir a por la felicidad y la No, 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 no. felicidad y la felicidad. Y yo, esto de la felicidad para cada uno es relativo. Para mí, la felicidad para mí es la serenidad del alma. Es decir, que no tener muchas cosas que me perturben la cabeza, digamos, e intentar evitar aquello que me exaspera, ¿no? Digamos, desde ahí, que no es fácil, ¿eh? Que no es Ya. fácil a veces, pero no necesito de grandes cosas para ser feliz. Ujú. Y ahí un poco también mi interés por el estoicismo, porque cuando empecé a leer a Séneca me vi bastante identificado con mi filosofía un poco de vida, y es decir, cuáles son mis procesos mentales y las cosas que a mí me hacen feliz, que son las pequeñas cosas, ¿no? Porque esto de la felicidad es muy relativo, ¿no? Es decir, yo creo que la felicidad es un estado interno, es lo que uno siente y lo que uno es. Y bueno, y volviendo a Schopenhauer, él lo decía, ¿no? La felicidad es difícil encontrarla dentro, pero es que fuera es imposible. O sea, nada que venga de fuera nos va a hacer feliz, porque tú tienes la vida que tienes ahora y estás en el estado que tienes. Te toca un coche como premio, vale, te lo compras y tienes un pico hacia arriba, pero te digo yo que en una semana ese pico vuelve abajo y estás en el mismo estado en el que estabas. Está claro. Entonces, al final tienes que buscar un poco, digamos, lo que es la felicidad desde el estado mental interior. Y luego, indudablemente, el aspecto económico, todo esto también Claro. ayuda. Ujú. Pero como decía Séneca en este caso, que al final las riquezas son un medio para desarrollar tu virtud. Es decir, si tú económicamente estás bien y no tienes problemas, tienes un estrés menos en tu vida, porque al final la pirámide de lo que es de Maslow abajo la tienes cubierta y Claro. puedes centrarte en desarrollar tu virtud. Y eso también es muy importante. Y claro, y todo esto es una filosofía de vida, porque indudablemente, si según vas subiendo tus ingresos, también vas subiendo tu nivel de vida, siempre vas a estar detrás de algo. Y Claro. resulta que ahora quieres esto, cuando consigues esto, quieres otra cosa más. Y cuando consigues esa cosa, ya quieres la siguiente. Entonces, estás siempre detrás corriendo unas necesidades. Entonces, hay veces hay que pararse y decir, bueno, ¿qué es lo que realmente a mí me hace feliz? ¿No? De hecho, sigo con el mismo coche de hace 17 años. De hecho, lo tengo aquí abajo aparcado, no lo he arrancado en, no creo que 2 meses, y está la ITV sin pasar, así que con eso te digo todo. Así que así estoy. Bueno, pero también al final es lo que estás hablando, ¿no? Quitarte preocupaciones y el tener, acumular. Sobre todo este año, es que nos ha enseñado a todos que es que da igual por mucho que tengas. Llega del día que era 11, 12, 13 de marzo, nos confinan a todos y es que da igual lo que tengas. O sea, te están diciendo que a partir de ahora te quedas en casa, que esto también imagino que mucha gente lo ha sabido aprovechar para seguir trabajando en su propio crecimiento personal, pero otra gente le ha servido para estar más cabreada, para estar como todavía lo que hablas, ¿no? Destacar las virtudes o destacar las no virtudes, ¿no? De alguna manera la persona elige, tiene la capacidad de elegir cómo quiere vivir la vida, ¿no? Y en este caso, yo no hablo de esa falsa idea de tener que estar siempre bien, sino de ir cada uno de nosotros observando y descubriendo de alguna manera qué es lo que nos hace sentir bien, ¿no? Yo veo también, si no te importa, que cambiemos de tercio a esa parte tuya viajera, ¿no? Que Antes de eso, decía Schopenhauer, mira que lo tenía aquí anotado, hacer con buena voluntad lo que se puede y tener voluntad de soportar el sufrimiento inevitable. O sea, eso es la vida al final, porque al final las cosas malas te van a venir y todos las hemos pasado. está claro. Entonces, depende luego ya la actitud con la que tú lo afrontes, ¿no? Es lo que te decía yo cuando fui a Filipinas, puedo estar torcido 1 mes, 2 meses, 3 meses, 5, 6, lo que me dure, o puedo estar allí torcido 1 año y medio, o al de 2, que ya veo que estoy con el cliché
ahí de victimismo, digo, mira, me voy a dejar un poquito en paz y espabila un poco que Claro. esto es para disfrutarlo. Así Es que fácil, ¿no? Caer en ese papel de victimismo, ¿no? De, jolín, ¿qué hago yo aquí en no sé cuántos miles de kilómetros pudiendo estar en otros sitios? Es fácil también, es que... yo creo que los humanos somos auténticos profesionales de eso, así que, y todos lo hemos sido. Y yo procuro cada vez menos. También es verdad que desde la posición que ocupo ahora y tal y como me va la vida y tal, es que tengo muy poco de quejarme también. Entonces, es que sería un cara dura si me empiezo a quejar de algo con la que está cayendo y tal y como está la gente. Y eso también tenemos que ser conscientes de eso. Es que a veces que solo miramos para arriba y hay que mirar para abajo, que hay mucha gente que está mucho peor que la situación en la que estás tú. Y esto del coronavirus nos ha venido bien para darnos cuenta de que éramos felices y no lo sabíamos. Que Sí, prácticamente esa pequeña cosa de salir a darte un paseo sin sí, tener que estar con una mascarilla y que te dé el sol en la cara, y ahora es un artículo de lujo, ¿eh? sí, sí, totalmente. O bueno, o la gente que decía, no tengo tiempo, o cuando tenga tiempo haré tal Sí, cosa, ¿no? La vida nos ha dado pumba, un bofetón de conciencia y ha dicho, venga, ahora tienes tiempo, ahora qué haces, ¿no? Y es verdad que hay muchísimas personas que lo han aprovechado y lo han aprovechado para, oye, pues aunque sea para aprender a manejar una situación como esta que nadie habíamos vivido. O sea, que es que esto en líneas generales nos ha tocado aprender a todos. Bueno, ¿sí que cambiamos de tercio o me dejas? venga, dale, lo que De tú todas quieras. formas, cuando dejemos el directo, dejaremos también, que creo que alguien lo había puesto, el título de los libros, ¿vale? Que me estás comentando. Sí, Pondremos el título de esos libros que a ti te han hecho, te han ayudado a pensar de esa forma que es envidiable realmente esa actitud de vida, ¿no? Esa filosofía de vida y que realmente no es me leo un libro y ya está, es todo el proceso de vida de cada uno personal en vez de utilizarlo para victimizarnos o para quejarnos, decir, lo tomo como aprendizaje y para ser mejor persona, ¿no? Cada día. yo creo que es como el tema de los valores, ¿no? Que no hay que citarlos, ¿no? Sino los tienes que vivir de tal manera que la gente vea que ese es el compromiso que define tu vida, ¿no? Que decía Fred Koman, y es que es la verdad, de nada va a decir, mira, estos son mis valores y eso se tiene que ver reflejado en tu comportamiento diario y no es fácil a veces porque no es fácil, es decir, no siempre estamos eh, a veces nos sacan del mundo del amor, nos cabreamos, nos irritamos, volvemos a entrar, pero bueno, en mayor parte eh, Pero te estar con buena actitud. permaneces, me imagino que permaneces menos tiempo que antes en esos estados de confusión, de, pues bueno, de dudas, de miedos o de lo que nos aparezca. Se está menos tiempo en ello, ¿no? Creo. Cada vez menos, pero indudablemente hay cosas hay cosas que me enervan también, como a todo el mundo, y que son superiores a mí, y ese es el trabajo, y sigo leyendo para poder aplicar lo que leo, indudablemente, para poder tener una vida mejor. Pues lo sigues leyendo y viajando. Quizá muchas personas que nos están viendo y que van a ver después este directo no sepan que tienes un canal de YouTube que se llama Viajando con John Pascua y Barrola, en el que Eso es. vas colgando un montón de vídeos hechos por ti, además de todos tus viajes, que es una maravilla. Tú te quedas ahí y te puedes parar toda la tarde viendo vídeos con una musiquita relajante, ¿no? Gracias por tu aportación, ¿eh? Sí. Porque es Y una la maravilla. verdad, sí, y la verdad que lo paso bien cuando lo hago, ¿no? Porque, bueno, vas de vacaciones a un sitio y bueno, lo disfruto, me voy con mi dron, hago mis grabaciones, lo publico, el publicarlo escribes algo, mientras estás en el sitio lees algo sobre ese sitio en Wikipedia, cuando vas a publicar también. Entonces, es una forma, vas compartiendo las cosas, vas disfrutando y tú mismo también te vas culturizando un poco, ¿no? Y además lo suelo aprovechar normalmente cuando estoy en paro, normalmente, ¿no? Esta vez pues no ha podido ser, llevo ya unos meses en paro, pero con todo esto del coronavirus, pues bueno, tuve suerte que me pilló, que estuve un mes y pico o algo así en las Islas Canarias, que salté de isla en isla, hice 6 islas, nada menos. Y bueno, la última vez que estuve en paro, no sé si fueron 10 países los que visité también, entre la etapa esa de salida del Betis y el Barcelona. Es también otro de los hobbies. Mira, y como curiosidad comentarte que hasta los 37 años no había montado en un avión, ¿eh? Ah, mira. Y Fíjate, había pues trabajado, acá te has...
bueno, sí que había montado, porque había trabajado en el aeropuerto de Bilbao, cargando y descargando las maletas de los aeropuertos, pero no había tenido la oportunidad de volar. Bueno, un viaje de estudios a Mallorca que prácticamente ni me acuerdo cuando era joven. Y una vez que fui a África, como te dije allí conecté un poco conmigo mismo, vi otra forma de vivir la vida, me conecté un poco con eso y continúo en ello. Claro. Tengo ahora en estos momentos 10 años de vida, como digo yo. Fíjate, y además que es una forma también de, como dices, de conocerte a ti mismo, pero a través de lo que vas descubriendo en cada uno de los países, ¿no? Por eso también, para quien se quiera pasar, dar un paseo por un montón de vídeos hechos con una delicadeza increíble, ¿eh? Y conocer, ahí ya solamente en el siguiente te invito a que lo cuentes, ¿no? A que lo vayas narrando. No sé, no me ha dado tiempo a ver todos, ¿no? Pero a que vayas narrando ahí un poco lo que estás viendo y, bueno, de alguna forma es estar cerca de una persona que vive la vida tal y como dice que la vive, ¿no? Con esa autenticidad, ¿no? Bueno, procuro, ¿no? Sobre todo, además, y además lo digo claramente, es por egoísmo, ¿eh? Porque al final lo de ser honesto es porque quiero irme a la cama tranquilo todos los Es días. más Como te cómodo. dije, mi felicidad está en que tener la conciencia tranquila. Y si no soy honesto conmigo mismo, porque hay veces que la peor mentira es con nosotros mismos, porque Claro. hay veces que no estamos haciendo las cosas bien o estamos en un lugar donde no queremos o tenemos una relación que no queremos o lo que sea y no tenemos la valentía suficiente para acabar con ello o estamos en un club donde no somos felices y tampoco tenemos la valentía suficiente para dar ese paso y dejarlo ir a otro sitio. Todo esto te chirría en el interior. Claro. Y a las personas que somos quizás que tenemos esa vida un poco espiritual o somos más conscientes de ello, nos chirría todavía un poco más, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si no me muevo y no tomo decisiones, siento que no soy digno de confianza, porque si no soy honesto conmigo mismo, considero que no soy digno de la confianza de los demás. Entonces, la confianza en los demás depende también un poco de la percepción que tengas tú de la confianza y de la honestidad que sientas tú hacia ti mismo y hacia tu persona, ¿no? Y para mí eso también es muy importante. Y eso se nota, además muchísimo. Yo me encantaría que nos dejaras como alguien que esté empezando en el camino del crecimiento personal o del autoconocimiento o de cómo cambiar mi estado de ánimo. ¿Cuál sería el primer paso que le aconsejarías a la persona que quiere pero no sabe cómo empezar? No sé, yo primero, esto no es como, no sé, cuando hablamos del crecimiento personal, yo lo tomo así, es decir, yo no lo hago porque quiera, es decir, cuando hablamos, por ejemplo, del estoicismo, o no es que yo piense, pues, joder, pues me veo, soy estoico porque hago esto, hago lo otro, no me etiqueto. Ya. Es decir, y ya lo decía Séneca, creo que era también, que no desecharé ninguna sentencia o ninguna frase buena porque sea de autor malo. O sea, es decir, yo voy cogiendo conceptos de aquí a allá, de todas las filosofías, ¿no? Incluso ahora he estado leyendo también algo sobre el budismo, el libro del arte de la felicidad del Dalai Lama, ¿no? Con conceptos buenísimos, ¿no? Por ejemplo, no sé si te lo comenté hablando contigo el otro día, el concepto de ver a los enemigos, ¿no? Como una señal para desarrollar la tolerancia y la paciencia. Es decir, son nuestros maestros al final, porque al final no tenemos tantos enemigos y en cambio nos afectan más tener un solo enemigo que nos llevemos mal que los 100 amigos que tenemos, ¿no? Entonces, es un motivo para abrazarlos, para decir, oye, perdona, pero este es mi maestro porque me vas a enseñar a ser tolerante, ¿sabes lo que te digo? Sí. Entonces, bueno, cojo algo de aquí, cojo algo de allá, bueno, y lo que intento, pues al final yo creo que es lo que te hace feliz también es cada vez ser mejor persona, ser mejor ser humano, porque como te digo, eso es lo que te hace dormir con la conciencia tranquila y a pierna suelta. Y para mí esa es la felicidad, en definitiva, ¿no? Entonces, bueno, yo creo, lo primero, voluntad. Voluntad, claro. Yo lo primero, voluntad. Y luego a partir de ahí, pues cada uno busca un poco su camino. Hay diferentes fórmulas. Claro, la verdad es que te he hecho la pregunta y al mismo tiempo estaba pensando, si es que cada uno de nosotros estamos necesitando una cosa diferente, ¿no? Pero sí que es necesario que la persona quiera iniciar ese camino
y quiera realmente trabajar en uno mismo. Sobre todo cuando una persona se da cuenta de que realmente no hay otra salida, ¿no? Para lo que estamos hablando todo el tiempo, que al final la salida es para adentro, ¿no? Vamos a buscar a ver qué hay dentro de nosotros que nos aporte esa felicidad y no tanto estar dependiendo de los factores externos y de las circunstancias, ¿no? Pues estos días también hablábamos precisamente de que tú puedes aspirar a lo más grande y precisamente a lo mejor lo más grande no es lo que te aporte realmente esa felicidad y esa tranquilidad, ¿no? Yo creo que al final, John, estamos, digamos, estás aportando, por lo que veo ahí, a todas las personas que están, te echan mucho de menos por Sevilla, ¿eh? Estoy leyendo que en Sevilla te echan muchísimo de menos, vamos, están queriendo que vuelvas. Sí. Yo creo que deberías planteártelo, ¿eh? Lo de Sevilla, hasta quieren enseñarte ahí en A ver, lugar lo de Sevilla es que es muy especial. Es una ciudad inspiradora, de... la alegría de la gente y luego, bueno, y luego, claro, también fueron 2 años maravillosos en el Betis. O sea, además es un club, es que o lo entiendes, es como África. Lo Claro, tienes que entender. Y al final, esos lugares como África o el Betis, tú no los eliges a ellos, te eligen ellos a ti. qué bonito. Ellos te dicen, usted va a aprender a vivir esto y lo va a disfrutar. Y entonces, claro, bueno, les echo tanto de menos seguramente como ellos a mí, ¿no? Seguramente yo más, ¿eh? Seguramente yo más, porque ellos siguen estando ahí, el que está fuera, el que está fuera soy yo. Bueno, oye, ¿y dónde pueden encontrarte? ¿En Instagram, en Facebook? Estás en todas las redes, ¿no? En tu web, que va a estar ya preparada la próxima semana. Sí, Cuéntanos. le he estado dando un poco un vuelco a la web, porque una de las cosas que hice cuando llegué al Barcelona fue dejar de escribir. Y también cuando llegué al Betis no escribía tanto. Ujú. Sí por Twitter, porque es un medio más ágil y tal, pero no escribía realmente artículos, que es que a mí me gustaba, ¿no? Y con esto del coronavirus dije, joder, pero hay veces lo que decíamos, ¿no? Que hay veces también que estar en un sitio, digamos, top, eh, te coarta en cierta medida la libertad. Bueno, te la coartas tú, porque Ya, nadie te dice no escribas, ¿no? Pero claro, estás en un sitio, no consigues un buen resultado y sueltas un artículo y te pones a hablar de filosofía, pues a la gente no le sienta bien, que no tiene nada que ver una cosa con la otra, porque una cosa es la dimensión profesional y la otra, y la otra es la personal, ¿no? Pero ujú, claro, todo el mundo no lo entiende bien y hay veces que te tienes que proteger, ¿no? Y ya cada vez, ya también con la edad, como que ya es que digo, ¿y por qué me tengo que proteger tanto? ¿Sabes lo que digo? Al final, intentar, quieras o no, todo el mundo estamos condicionados, ¿no? Porque al final eh, hay cosas que son negociables y otras que no. Entonces, bueno, me he propuesto darle un pequeño vuelco para ver si retomo un poco y empiezo a escribir. No solo de, bueno, de lo que me apetezca, claro que o sí. sea, de cosas actuales o de entrenamiento, o un poco pues de lo que sea. Y luego lo demás, pues bueno, en las redes que lo que hago es una divulgación de conocimiento. Hay Ujú. mucha gente que no tiene mucho tiempo para leer, entonces yo lo que hago es un buen filtro. Ahora mismo, pues hace unos días estaba hablando con un amigo mío que, que le decía, mira, si, claro, se compra un libro y, claro, dice, es que es una lectura muy espesa y no tengo tiempo para leer eso. Y le digo, es que efectivamente te comprendo. Le digo, mira, es que es muy fácil, lo tienes en mi cuenta Twitter, tienes allí lo más destacado de ese libro, porque igual te vas a comprar ese libro y va a ser un peñazo. Porque la gente se piensa también que es como los viajes, ¿no? Que te ven en una foto en Instagram y parece que es un viaje maravilloso, pero también has tenido tus penurias en ese Ya, viaje, no te ya. pienses que todo es maravilloso. Entonces, bueno, el Instagram, el LinkedIn, el Facebook, que bueno, prácticamente estoy en todas, ¿no? Desde hace ¿Te mucho buscan tiempo. por John Pascua? ¿Estás en todas Sí, o...? sí, Vale. J. Pascual Barrola más, pero bueno, sí, yo Ujú. creo que hay tantas cosas por ahí que he compartido que bueno, es Que muy fácil seguro que te localizarme. encuentran. Pues es que Sí, se nos sí. está terminando el tiempo ya. Fíjate tú que pensábamos que podríamos estar ahí horas y horas. Es que creo que se corta a la hora. No sé si te queda alguna cosa más porque quieras compartir con todos. Nos están diciendo que por favor lo dejemos grabado, por eso si terminamos antes de la hora lo podemos dejar grabado. Y yo por mi parte, John, o sea, más que agradecerte muchísimo tu sencillez, tu cercanía, tu humildad, tu sentido del humor, a veces puesto en duda, no, es broma, Sí. tu sentido del humor
Y sobre todo, de verdad, que así como lo están diciendo muchísimas personas, la calma que transmites al hablar es así. O sea, doy fe de ello y te agradezco muchísimo porque se podrían estar hablando horas contigo con una conversación interminable, ahí como empiezas y no sabes cuándo terminas, o sea que yo te doy las gracias de verdad, porque eres una persona que en sí deja huella y yo creo que te tienes que sentir súper orgulloso porque muchísimas personas lo están diciendo, tú ya lo sabes, aunque eres una persona muy humilde, pero está bien también saber recibir y saber que lo que aportas a los demás siempre es algo bonito, positivo y súper cercano, o sea que por mi parte yo te doy las gracias. No, pues agradecerte a ti la oportunidad, ¿no? Porque la verdad que es otra de las cosas que tampoco no hice mucho, ¿no? Porque al final cuando estás pues eres a veces como un poco más reacio y de hecho con esto del coronavirus, pues todo el mundo se ponía en contacto contigo y bueno, he hecho cosas así un poco puntuales, pero tampoco, pero bueno, al final he dicho, mira, esto sí, solo vas a vivir una vez. Y la verdad que recibo muchos mensajes de agradecimiento por la gente y la verdad uno se siente muy querido y me siento en ese aspecto también, me siento un privilegiado. Porque al final lo noto, ¿no? Cuando voy a los sitios, el respeto con el que te trata la gente, bien profesional y bien personal, y yo creo que eso es lo más grande que puedes tener en esta vida. Así es. Eso no se paga con dinero. Eso. Pues genial, yo, muchísimas gracias. Vamos a dejarlo colgado para que se queden tranquilos y bueno, la semana que viene quizá te vemos por ahí en otro directo hablando de estoicismo, ¿no? Quizá. Sí, sí, seguramente para la semana que viene tengo algo que hablaremos un poco Pues ahí filosofía, estaremos. de filosofía por ahí, bueno, a ver lo que puedo aportar. Bueno, yo aporto mi filosofía, ¿no? Que es Bueno, que es la que tengo, ¿no? De lo y demás poco puedo llega, hablar. De lo has demás visto poco que puedo llega, hablar. ya, Sí, ya, algo sí, algo sí. pero tu forma de transmitirlo al final llega y creo que eso es lo más importante. Así que muchísimas gracias, John. A ti, Un un besito. abrazo y a Gracias. todos, un Chao. saludo. Gracias a todos. Chao, chao.